Egun on, saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrei erazagutzeko asmoz. Hona bertoratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzea eta hedatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento a la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Elena Mercedes. Irene. Nela. Egun on. Nosotras queremos solicitar esta retirada del punto del pleno si es posible. Primero, tenemos dudas de que en un pleno extraordinario se pueda presentar la parte de dación de cuentas. Tenemos dudas. Por cierto, falta la motivación de la convocatoria extraordinaria. No sé si la va a hacer después el señor alcalde. Y segundo, en caso de que no se retire, vamos a hacer alegaciones por escrito a ese acta, puesto que no aparece recogida ninguna de los ruegos ni preguntas realizados por este grupo político en el pasado pleno. Bueno, no hay ninguna prisa por aprobar el acta en esta sesión, es decir que pues se puede dejar para la siguiente, no hay mayor problema. Bueno, acabamos de tratar este punto en la comisión informativa. Luis. Sí. Bueno, yo después de... Perdona. Bueno, pues hacemos primero la votación de la ratificación y luego hacemos... vale, bueno, pues se ha hecho la convocatoria, hoy es jueves, creo que el lunes se hizo la convocatoria de la comisión y también la convocatoria del pleno, porque el objeto de este pleno extraordinario era aprobar el convenio. La necesidad de aprobar el convenio a la mayor urgencia nos viene dada por parte de Diputación, en el sentido de que este convenio tienen que firmarlo también parte en Diputación, tiene que pasar por Consejo de Gobierno, y para que no haya mayor dilación el inicio de todos los trámites para la construcción del Parque de Bomberos de Zalla, y también para poder conseguir su construcción, evidentemente, lo antes posible. Y en este sentido es claro, es decir, que yo creo que hay que decirlo así. Hay una disponibilidad presupuestaria por parte de Diputación para construir los 2 parques de bomberos que quedan de renovar en Vizcaya. Uno es el de Zalla, otro es el de la zona de Guernica, y realmente los 2 se van a hacer, pero empezará uno antes que el otro en función de en cuál de ellos estén las gestiones antes. Haciendo las gestiones correctamente, como no puede ser de otra forma, pero nuestro esfuerzo va a ser acelerarlas lo máximo posible para que el Parque de Bomberos de Zalla sea realidad lo antes posible. En ese sentido, y con las instrucciones desde Diputación, que para poder agilizar los trámites era conveniente, una vez llegado al acuerdo del texto del convenio, pasar cuanto antes el mismo por pleno, y nos aconsejaron hacer un pleno extraordinario. Esa es la razón por la cual hoy estamos aquí. Por lo tanto, voy a pasar a ceder la palabra, entiendo, de cara a la ratificación de la inclusión en el orden del día de este punto. Irene. Eskerrik asko, egun on guztioi. Sí, nosotros vamos a votar a favor de la inclusión y de la ratificación del punto en el orden del día. Es cierto que si no se hubiera hecho, la convocatoria del Pleno no era adecuada. Siempre venimos reclamando que las convocatorias de los plenos se hagan una vez tenido ya en mano el dictamen correspondiente de comisión, y así se viene haciendo en este caso últimamente. Si no
si hubiera ratificado el punto del orden del día, no hubiéramos podido tomar ningún acuerdo. Pero en este caso, a diferencia de muchos otros casos que hemos dicho que no se justificaba la urgencia y que era una manera de traer puntos al orden del día del Pleno que no se habían debatido y ratificado y dictaminado en comisión, en este caso sí creemos que se justifica la urgencia por las razones que ha expuesto el alcalde de la legislatura esta, tanto para el ayuntamiento como para la Diputación, quedan 2 años y bueno, pues todos sabemos lo que cuesta hacer todo este tipo de proyectos, con lo cual nuestro voto en este caso va a ser a favor. Eskerrik asko, Nela. Gurea be bai izango da aldekoa, beste askotan bezalaxe. Mil esker. Pasamos ahora entonces a explicar el fondo del asunto que se trae a pleno. Luis, por favor. Sí, bueno, hace ya 5 años empezamos con la negociación. Bueno, perdona, Luis, vamos a hacer el voto explícitamente. Ay, perdón. Aldeko botoak, mil esker. Perdona. Decía que hace 5 años empezamos con las negociaciones con la Diputación para cambiar el parque de encartaciones actualmente situado en el barrio Nocedal de Zaya y bueno, pues nos pidieron varias ubicaciones y respondiendo un poco a lo que decía antes Nela, siempre pedían que estuvieran pegadas a la autovía y el lugar era más apropiado Zaya porque aunque sí que queda, según el informe que se preparó, 2 minutos más alejado de los pueblos Arcentales, Trujillos y los de aquella zona, a la Diputación lo que pedía es que estuviera en el eje del corredor y, por supuesto, Zaya era el sitio ideal porque los pueblos más potentes en esa línea pues, están Balmaseda, Güeñes y Zaya. Entonces, el que está en el medio pues es Zaya. Bueno, llevamos trayendo a comisión varias veces un texto parecido a este, pero no igual. Y justo cuando íbamos a traerlo a comisión, como yo os he explicado otras veces, pues había un pequeño cambio, total que no lo podíamos traer a convenio, a pleno. Ya por fin, la semana pasada se llegó a un acuerdo de convenio, que es el que tenéis, en el que hay unas obligaciones que tiene que asumir el ayuntamiento y otras que tiene que asumir la Diputación. Se ha llegado al acuerdo con Diputación de que todas estas obligaciones son correctas y estamos de acuerdo con ellos y bueno, pues traemos el convenio para ratificarlo y poder seguir adelante con la firma. Anejo a este convenio hay un informe de Olaya que viene a aclarar varios puntos, que es cómo si se puede hacer este parque mediante un plan especial, a quién le corresponde hacer el plan especial, que no se incrementa la edificabilidad urbanística y que no hay necesidad de declaración de utilidad pública. También se dice, a solicitud de la secretaria del Ayuntamiento de Zaya, se emite este segundo informe, que lo tenéis en el expediente, con el fin de dar respuesta a las siguientes cuestiones planteadas. Plan especial con el que se va a desarrollar la modificación urbanística y la conservación de la estructura fundamental de la ordenación anterior. Ya. Sí, yo entiendo que sí. Irene. Ahí es que ricasco. Bueno, vamos a votar a favor, obviamente, también. En primer lugar, bueno, reconocer el trabajo de ambas administraciones en estos años y especialmente en esta última fase, bueno, pues sobre todo en las últimas semanas, la implicación fuerte de la propia Diputación, que me consta que ha sido intensa, sobre todo por el director y la dirección correspondiente a la gestión de los parques de bomberos, para poder bueno, asumir o que se asumiera por parte del área de urbanismo de Diputación el hecho de que únicamente se hiciera el plan especial. Nos consta que a otros parques de bomberos han hecho la modificación de las normas subsidiarias, pero bueno, también es cierto que en el caso de Zaya, si se hubiera comenzado ahora por una modificación de las normas, quizá no hubiéramos llegado a tiempo para poder en esta legislatura ejecutar esta obra. Con lo cual, bueno, el informe de la arquitecta
ha sido lo suficientemente potente como para que el área de urbanismo lo dé por válido. Así que, bueno, votar a favor y felicitarnos todos de que salga adelante esta iniciativa apoyada, más que apoyada, promovida por la Diputación Foral de Vizcaya. Solamente una apreciación, es decir, esta tramitación se va a hacer con un plan especial porque se puede hacer con un plan especial y porque no es necesario hacer una modificación de normas subsidiarias. Quiero decir que si en otros parques ha sido necesario hacer una modificación de normas subsidiarias, tendrá unos condicionantes diferentes al caso del de Zaya. Es decir, que no hay otra razón. Se hace así porque así es como se puede hacer, como dicen los informes. Irene, perdón, Nela. Eskerrik asko. Bueno, pues como hemos explicado en comisión, nosotras nos vamos a entender. A nosotras no nos consta el trabajo que ha hecho Diputación. Entendemos que habrá hecho también el trabajo que tiene que hacer. Antes hemos mencionado, y lo vamos a volver a repetir, que entendemos que se mejoran las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, que en general los desplazamientos en la comarca se acortan, salvo para 3 pueblos que se encuentran en la periferia, pero que también entendemos que a largo plazo eso se corregirá porque hay futuras infraestructuras para mejorar, hay futuros proyectos para mejora de esas infraestructuras de viales. Entendemos que el Ayuntamiento ha hecho su trabajo buscando parcelas fuera de área de inundación y también decimos que nos hubiera gustado que ese trabajo de búsqueda de parcelas fuera de área de inundación se pueda realizar para otras infraestructuras que están pendientes en este pueblo. Nos íbamos a abstener porque para nosotras hay falta de información. No sabemos cuántas otras posibles ubicaciones podía haber. No sabemos los términos del negocio jurídico por el que se va a adquirir, se va a expropiar la parcela necesaria y nos vamos a abstener. Bueno, respondiendo un poco primero a Irene en cuanto a la iniciativa de la Diputación para hacer este parque de bomberos, te puedo asegurar que la iniciativa ha sido del Ayuntamiento, te lo puedo asegurar. El Ayuntamiento es el que... No, hacerlos los hace. La iniciativa, que es lo que has dicho tú, la ha tenido, te lo puedo asegurar, el Ayuntamiento de Zaya. El Ayuntamiento de Zaya es el que ha ido a tocar la puerta a los diferentes directores que han ido pasando durante estos 5 años y la iniciativa ha venido de ahí. ¿Que luego lo tenga que construir la Diputación? Por supuesto. Es quien la tiene que construir, pero la iniciativa te aseguro que no. En cuanto a otras parcelas, nosotros en su día, hace años, propusimos 4. Que ya las dijimos aquí en comisión. Lo que pasa que igual fue en la legislatura anterior. Igual tienes razón que en esta legislatura no ha sido, sino que en la anterior se propusieron y se trajeron a comisión aquí cuando pensábamos que íbamos a firmar un convenio hace ya años. Bueno, pues igual te las pido por escrito, Bien. porque imagino que aquí no las tendrás. No me las sé de memoria, pero bueno, te las puedo decir. Pero pues te lo agradezco. Sí. Se ofrecieron parcelas a la Diputación, una en el Longar, otra en la salida hacia la autovía hacia Bilbao, en la campa que está de frente, en la curva de arriba. Otra entre donde están los autobuses Arzabe y enfrente de Ergasa, esa campa que queda allí. Y otra debajo del polígono de Arechaga. La que más les gustó fue debajo del polígono de Arechaga. Cuando aquello nos pedían 10.000 metros cuadrados para hacer un parque. Y en aquel momento estaba de diputado de presidencia, creo que era, una Rementería. Vino él a ver las parcelas y la que les gustó fue esa, la de debajo, o sea, debajo hacia Zaya del polígono Arechaga. Pero en esa misma conversación nos dijo que 10.000 no, que con 5.000 valía. Claro, de 10.000 no teníamos una parcela para ofrecer, pero de 5.000 sí, o casi 5.000, que es la que ahora firmamos el convenio, que en vez de estar en la parte de abajo, que era dificilísimo porque había muchísimos propietarios, su trámite urbanístico era muy difícil, al lado del polígono teníamos esta, que es la que ofrecimos al final, que tenía 3.900 metros a la Diputación.
de esa conversación en la que se redujo de 10.000 a 5.000, nos salió la posibilidad de ofrecer esa otra pastilla que tenemos ahí al lado del polígono Arechaga. Esas son las parcelas que se ofrecieron. En algunas de ellas había que hacer pinchazo en la autovía, por supuesto no les convenía porque es mucho más caro, y en otras eran privadas y tenían que adquirirlas y les salía mucho más caro. Se facilitó todo esto cuando se redujeron los metros y pudimos ofrecer una parcela pública, y siempre que sea gratis, pues los trámites son mucho más rápidos, claro. Esas son las parcelas. Eskerrik asko. Vale. En cuanto a lo de expropiar que has dicho, en principio no es la intención. La intención es, no sé cómo se llama jurídicamente, pero es comprar la parcela sin expropiación, llegar a un acuerdo con los propietarios. Eso es lo que a nosotros nos han transmitido la Diputación y nos han transmitido que el acuerdo, por lo menos de palabra, está. Todavía no han llegado a comprarlo, pero bueno, que está. Porque primero tienen que firmar el convenio para asegurarse que esta parcela se va a ser cedida por el ayuntamiento, y a partir de ahí comprarían la parcela, la privada, la parcela E. Y lo único que me queda es comentaros, para que tengáis información, que los plazos que nos han dicho que manejan es empezar paralelamente al plan especial que el ayuntamiento tiene que redactar, a hacer el proyecto básico. Con ese proyecto básico, su intención es licitar el proyecto a final del 17. Y a partir de ahí lo que nos vayan dando los plazos. Su idea es realizar el proyecto a principios del 18 e intentar licitar para final del 18 la obra. Esos son los plazos que nos han dicho. Luego ya veremos si se cumplen o no. Nada, agradecerte las explicaciones. Sobre el negocio jurídico he preguntado en comisión y no me habéis explicado nada. De hecho, he apuntado que voy a hacer las preguntas a mis junteros en Diputación. Eskerrik El negocio asko. jurídico, yo no te puedo decir cómo se llama. Yo lo que te puedo decir es que te lo he dicho en comisión, te he dicho que habían llegado a un acuerdo. Sí, pero me lo estás explicando ahora. Ahora me estás diciendo que no es expropiación, que es no sé qué y que es no sé cuánto. Vale, Antes no me lo has dicho, Luis. Hombre, cuando yo te digo que llegan a un acuerdo, está claro que no es expropiación. No sé si estará claro. Yo he Hombre. tenido que matizar comentarios. En este caso parece ser que Diputación tiene claro que va a comprar o va a permitir, porque ahora en la palabra negocio jurídico. Vale, eskerrik asko, Elena, pero vuelvo a decir que la misma pregunta la he hecho en comisión y no se me ha contestado. Pues, Nela, pues perdona porque no me haya explicado igual que ahora, pero vamos, pensaba que quedaba claro con decirte que habían llegado a un acuerdo. Si llegas a un acuerdo, pues se entiende que no hay expropiación. Bueno. ¿Puedo? Segundo turno. Gracias. Respecto a la iniciativa de Diputación, yo no había utilizado la palabra iniciativa, pero bueno, me da lo mismo. Había dicho que la obra es promovida por la propia Diputación, como así es. Y además es promovida por la propia Diputación porque me consta que la renovación de este parque de bomberos junto con otros en Vizcaya está encima de la mesa de la Diputación desde bastante antes del 2011, que es cuando entra a gobernar Zallabay en este ayuntamiento. Por lo tanto, la iniciativa y la promoción de la renovación de este parque de bomberos es por parte de la Diputación Foral de Vizcaya. Cosa distinta es que el Ayuntamiento de Zalla, y gobernado por Zallabay, ha trabajado para que esa renovación de este parque de bomberos siga siendo dentro del municipio de Zalla. Creo que he reconocido el trabajo de ambas administraciones en el inicio de mi intervención y creo que esa es la obligación de un ayuntamiento gobernado por cualquier color político, me da lo mismo, la de trabajar para no perder una infraestructura tan importante como esta, para todo Enkarterri realmente, pero también para nuestro municipio. Nada más. Gracias. ¿Quieres algo más? Pues yo no creo que se... Sí. Lo mismo que anterior, si vais a proceder a la votación, que quede expresamente que se utiliza la palabra. Bueno, yo por cerrar el debate creo que es para felicitarnos todos los habitantes de Zalla el que se sigan dando pasos para poder tener el parque de bomberos, para que siga estando el parque de bomberos de Enkarterri en Zalla. Es para felicitarse también por los trabajadores, porque las condiciones en las que vienen trabajando durante los últimos años no cumplen ningún tipo de normativa, están en unas condiciones bastante deplorables
y siguen estando a día de hoy el actual parque de bomberos de Zalla en Enkarterri. Entre otras cosas, están haciendo uso de barracones de obra para hacer su labor diaria. Y esto, evidentemente, sí que es competencia y gestión de la Diputación, el que nuestros bomberos vivan en barracones de obra. Fue una de las razones, las malas condiciones laborales y las malas condiciones para prestar el servicio que tenía el Parque de Bomberos de Enkarterri, que desde el momento pusimos encima de la mesa y que entiendo, pues evidentemente, caen por su propio peso, que Diputación tenía que mover pieza. Es decir, me parece un poco absurdo el debate sobre si quién ha hecho más, si ha hecho más el Ayuntamiento, si ha hecho más la Diputación, si la iniciativa es de uno, si la iniciativa es de otro. Yo me alegro de que estemos dando los pasos y que se pueda cumplir en esta legislatura una promesa que ya se hizo en la anterior legislatura, porque en la anterior legislatura el entonces diputado de presidencia, Unai Rementería, prometió que se iba a elegir la ubicación del nuevo parque de bomberos antes del 2015. No cumplió esa promesa, pese a que se hicieron todos los esfuerzos posibles por parte del ayuntamiento. Esperemos que ahora el actual diputado general sí que cumpla la promesa de su departamento y que la Diputación pues, termine de construir el parque de bomberos de Enkarterri, que, aunque sea a la cola, pues porque los otros 4 parques de bomberos ya están renovados y solamente quedan 2, pues que se haga y que se haga en condiciones. Y en eso estamos trabajando y seguiremos trabajando. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Honekin amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Mila esker.